Granada es una ciudad con grandes retos por delante en esto de lo ferroviario y muchos son los frentes abiertos también en la provincia. Estos días además con novedades que debes conocer y que repasamos en este vídeo. Podríamos decir que por los cuatro costados. Granada tiene muchos proyectos ferroviarios que deben avanzar, unos ya en marcha y otros aún pendientes de ejecutarse e incluso de decidir. La nueva estación de tren, la ampliación de su metro y por supuesto las obras a oeste y este, más retrasadas en el flanco este, pero que poco a poco van tomando forma, y con evidentes y significativos avances en el oeste, vía Loja, la que mejorará notablemente frecuencias y tiempos con Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid o Barcelona. Y vamos a empezar precisamente por aquí, con los avances en las mejoras de la línea hasta Antequera, con ese crucial y atascado paso por Loja, cuya variante poco a poco va tomando forma, no sin problemas, y que estos días se ha conocido que durante la primavera se aprobará el proyecto de obra del segundo tramo de esta variante de Loja, que incluye la futura estación de la ciudad, un tramo de 3,7 kilómetros en la zona de Río Frío y con la idea de que a lo largo de este mismo año se liciten el resto de tramos, incluido uno de los más peleagudos, el del Valle del Genil, cuya tramitación se debería tener lista en 2024. El proyecto de obra supone el paso previo a la salida a licitación del contrato de su construcción, que deberá entonces hacerse dentro del segundo semestre de este año para que las máquinas empiecen a trabajar conforme llegue el año 2024. Unas obras que van contrarreloj para poder ser incluidas en los fondos europeos, cruciales para poder sacarlas adelante dentro del plazo, que no solo arañarán bastantes minutos de viaje a los trenes que usen esta nueva infraestructura, sino que permitirá un mayor paso de convoyes diarios, uno de los grandes males de Granada para tener un servicio realmente digno de tren, permitiendo también la entrada de las nuevas marcas en el futuro como Irio o Wigo. Este anuncio llega semanas después de la finalización de las obras del viaducto de Río Frío, un paso importante y que forma parte de este pequeño pero complejo tramo en el que se van a invertir 464,3 millones de euros, siendo este viaducto de gran complejidad, tal es así que se han tardado 4 años en terminarlo. La principal novedad del anuncio es que compromete la licitación del tramo del Valle del Genil también para este año, acortando así el cronograma previsto por Adif, siendo el segmento de la variante con mayor complejidad técnica, ya que es el que cruza el valle por encima de la A92 a través de un largo puente que hace pasar a los trenes de un margen a otro de la ribera del río, pero que además cuenta con la dificultad de salvar la travesía del entorno arqueológico de la villa romana del Salar, que a día de hoy sigue siendo la principal incógnita para llevar a buen puerto y a tiempo estas obras, ya que todavía no está descartado del todo que estos hallazgos puedan retrasar la ejecución de las obras. Sin embargo, más allá de estos restos arqueológicos, queda mucho y delicado por hacer en esta zona de la provincia granadina, por ejemplo, el tramo paralelo a la A92, que consta de un falso túnel de 50 metros, otro de 400 metros, llamado Los Abades, seguido de otro túnel de 550 metros denominado Las Monjas, un recorrido que salva el relieve de las estribaciones más orientales de la Sierra de Loja, o también Sierra Gorda, mientras que el tramo que salva el Valle del Genil, el más largo, de 7,7 kilómetros, será el más espectacular a la vista, puesto que proyecta dos grandes puentes, siendo también el más delicado en sus diferentes fases, al incluir las diferentes catas arqueológicas por su cercanía con la villa romana del Salar, ya citada, un tramo que incluirá un viaducto de 720 metros, otro de 1084 y un túnel de casi 1 kilómetro, obras que sin duda nos obligarán a seguir muy pendientes en los próximos meses y años y contar así su evolución. Nos centramos ahora en la ciudad de Granada y dejando de lado el proyecto de la ampliación de la red de metro, que abordaremos en otro vídeo del canal próximamente. Lo que más quebradero de cabeza trae a sus habitantes ahora es la decisión de dónde colocar la nueva estación de tren. Un hecho sorprendente teniendo en cuenta lo complicado que fue hace pocos años llevar el tren de alta velocidad a la capital nazarí, tras varios años incluso sin servicios ferroviarios, siendo incapaces entonces de tomar la decisión que habría acelerado las cosas y
ante todo ahorrado una buena cantidad de millones a los contribuyentes. Ahora, y a la espera de esas mejoras pendientes en el trazado del que hemos hablado en el vídeo, todavía no queda claro dónde y sobre todo cuándo se cambiará de ubicación la actual estación de Andaluces. Todo esto viene por el Plan de Ordenación Urbana, que se empezó a diseñar para dejar atrás los muchos años de urbanismo, vamos a decir salvaje y sin orden alguno, que perseguía ante todo liberar suelo para construir casas y pisos sin un orden aparente, algo que propulsó un gran crecimiento del área metropolitana de esta ciudad de forma poco eficiente a la hora de la movilidad de vehículos o transporte público, siendo ahora capital decidir y de la mejor forma posible para la Granada de las próximas generaciones dónde ubicar esta estación de tren, tanto para pasajeros como para mercancías, más aún teniendo en cuenta la presumible gran evolución que tendrá el tren en los próximos años, con las grandes mejoras que tendrá en los tiempos de viaje, tanto hacia el oeste como hacia el este, y con el avance en el tramo del corredor mediterráneo hasta Almería y, por extensión, Murcia, Alicante o Valencia, que dejará a esta ciudad en el epicentro de un gran corredor de transportes. Todo hace pensar que la ubicación que más gusta a los técnicos es el norte-noroeste de la ciudad, siguiendo las vías actuales y alejando la estación del centro, pero no de una forma dramática, lo cual también haría viable su conexión con la red de metro, impulsando la idea de convertirla en un futuro gran intercambiador de transportes, también de autobuses, en el entorno de La Vega, aunque también hay voces discordantes con esta idea por temas ambientales. Sin embargo, el debate es intenso, ya que son muchas también las voces que piden mantener la estación actual, solo que mejorando el entorno y potenciando su centralidad. Todo esto ha obligado a congelar el contrato para el estudio de la integración del tren en Granada, por lo que esperemos que una vez pasadas las próximas elecciones municipales se den los pasos necesarios y mejores para la ciudad, y a la vez se deje atrás este periodo de indecisión que está lastrando el futuro de Granada. Mientras esta crucial decisión se lleva a cabo, el Ministerio trabaja, curiosamente, en mejorar e invertir en la actual estación. Para ello, se está ultimando la redacción del proyecto de la remodelación de la actual estación, que tendrá un coste estimado de unos 4,2 millones de euros y con la idea de tenerlo acabado en 2024, proyecto que se centrará ante todo en la renovación del edificio histórico y la plaza exterior de una estación por la que ahora mismo pasan cerca de 1,5 millones de viajeros al año. También se modernizarán las instalaciones anexas, con la limpieza de la zona y demolición de algunas construcciones auxiliares ya sin uso, y también se instalará un nuevo cerramiento perimetral del recinto, y se recrecerá el andén 1 para ofrecer un mejor servicio. Mientras tanto, Granada sigue a la espera de mejoras notables en sus servicios, especialmente más allá de Córdoba, aunque recientemente Renfe ponía en marcha un cuarto AVAN entre Granada y Sevilla, y estudia añadir un servicio más con Madrid, siendo ese cuarto tren con la capital andaluza la recuperación de los servicios previos a la llegada de la pandemia, y que se volvió a poner en servicio aprovechando la inauguración de la nueva estación de Antequera en el casco urbano de esta ciudad, que tras muchos años de obras volvió a dar por fin servicio a la ciudad, si bien provocando más malestar que otra cosa en los usuarios habituales de la capital nazarí, al sumar más minutos de viaje en las rutas con Madrid o Barcelona, mejoras que también afectan a Almería, con los trenes de ancho variable que por fin podrán utilizar el cambiador de ancho en Granada, que llega con mucho retraso. En cuanto a los servicios de alta velocidad y a la espera de que puedan llegar las marcas Ablo, Wigo o Irio, cosa que todavía va para largo, se pretende lograr un segundo servicio AVE con Zaragoza y Barcelona directo, un servicio que cuenta con un gran respaldo, incluyendo de turistas extranjeros, que con este servicio de alta velocidad pueden viajar entre dos de las ciudades más turísticas de España y de la forma más rápida y cómoda posible, siendo un servicio que suele estar completo y a precios altos. De ahí que se persiga un tren extra que doble la oferta de plazas, si bien esta idea choca con las grandes limitaciones que ofrece ahora mismo esta línea entre Antequera y la capital nazarí, con tramos de una sola vía y al límite de ocupación, de ahí la relevancia en los avances en el tramo de Loja.
Una situación que esperemos vaya poco a poco corrigiéndose, aunque todavía nos queden bastantes años por delante de obras y procesos constructivos, tanto con Moreda y Almería como con Loja y Antequera, y potenciar así el transporte ferroviario con una de las ciudades más importantes de Andalucía. Seguiremos muy atentos a esas mejoras y novedades y aquí las iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.